Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Vero, amigos, buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a analizar esta crisis judicial que tiene nuevos ingredientes desde el fin de semana, cuando el presidente Lasso le pide la renuncia a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, y este le contesta de una manera, no sé, desproporcionada puede ser. No, yo no voy a renunciar, renuncie usted, dice. Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, está con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos, buen día. Primero, analicemos en el término legal. ¿El presidente le puede pedir la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál es el agregado en este tema o cuál es un poco el contexto? Este representante, el doctor Muñoz Entriago, fue elegido de una terna enviada por el Ejecutivo, aunque no por este Ejecutivo, sino por el Ejecutivo de entonces, 2021, Lenín Moreno. Buen día. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Verónica. Es un placer estar con ustedes y con toda la distinguida audiencia de Radio Sucesos. A ver, el artículo 179 de la Constitución es claro al determinar que los 5 vocales que conforman el Pleno del Consejo de la Judicatura durarán en su periodo de funciones 6 años, ¿ya? Esto con independencia de el periodo presidencial que remitió la terna al Consejo de Participación Ciudadana, que es al final del día quien elige a los vocales. Entonces esto quiere decir, mire, tome en cuenta usted que ¿cuánto duran los presidentes en funciones? 4 años. Entonces, tome en cuenta que si los presidentes duran 4 años, los vocales duran 6 años, siempre va a haber un periodo presidencial que no elija a los vocales, o al menos a la terna que sea remitida al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, claro, esto no se anula, esta norma constitucional no se anula porque el presidente requiera la renuncia al vocal del Consejo de la Judicatura, por más que haya sido elegido por el expresidente Lenín Moreno, ¿no? Entonces, es una interferencia bastante grosera, si se podría decir, en lo que implica la función judicial. Para entender, un vocal que venga de una vertiente política, digamos, un candidato, porque son instituciones las que eligen. Asimismo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia envía una terna para que de esa terna salga el presidente del Consejo de la Judicatura. Ya vamos a hablar de ese vacío que existe ahora, pero ¿representa esta persona a la función que lo propone? Mire, aquí hay que hacer una diferencia. Podríamos hablar tal vez de algún error terminológico de la Constitución, porque la Constitución señala que es un delegado del presidente, ¿ya? Pero no es el mismo delegado, como por ejemplo si estaríamos hablando de un ministro, de un subsecretario, que son autoridades que dependen del Ejecutivo. Acá estamos hablando de una función del Estado totalmente distinta, que es la función judicial. Mire, tan grosero es el tema que no es solo en el Consejo de la Judicatura o en la función judicial que el presidente remite las ternas para que se nombren autoridades, sino en varias otras instituciones, claro, inclusive el máximo organismo de justicia constitucional. Bajo el criterio del presidente, entonces, podría solicitarse la renuncia de los miembros de la Corte Nacional, de los jueces de la Corte Nacional que fueron elegidos de la terna remitida por el Ejecutivo. Entonces, así de grosera es la confusión que existe en este caso, porque, como le digo, estamos hablando de dos funciones totalmente distintas. Claro, porque cuando dices delegado es que yo te delego a ti para que tú me representes, y si no me representas, no me sirves. La carta del presidente Lasso que le envía dice en una parte: en el marco de esa representatividad es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado que supuestamente representa. No obstante, ese vínculo no ha existido con usted, que estaba ya en el cargo antes del 24 de mayo. Y lo cierto es que no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la Constitución. En estricto derecho, lo que dice el presidente de la República estaría bien, pues. Mire, la Corte Constitucional tiene un fallo bastante interesante que habla de este principio de coordinación que debe existir entre las funciones, lo cual no implica subordinación. Ojo, el presidente confunde porque si bien debe existir esta coordinación, como le digo,
estamos atravesando problemas que son transversales a las funciones ejecutiva, función judicial, Asamblea Nacional. Entonces, claro, por ejemplo, el tema de la inseguridad no es un tema que atañe solo al Ejecutivo, no es un tema que atañe solo a la función judicial o a la Asamblea Nacional, sino es un tema que tiene que ser abordado desde estos tres ejes y debe existir, como le digo, este principio de coordinación entre las funciones. Como le digo, podríamos hablar de un error terminológico de la Constitución, pero al final del día se conoce y la interpretación del marco normativo tiene que ser sistemático. Primero estamos hablando de dos funciones distintas. Luego, claro, la misma Constitución habla de esta independencia interna y externa de la función judicial y también de las otras funciones. Entonces, distinto es, mire, yo me atrevo a decirle lo siguiente, distinto es que el mismo presidente le pida la renuncia a un asambleísta que depende de su bancada, a que le pida la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura, porque la función judicial, al final del día, es una función que va a ser a través de sus jueces, que va a resolver los conflictos que pueden someter no solo los ciudadanos, sino las demás funciones. Entonces, esta función judicial, además de independiente, tiene que ser imparcial, ¿ya? Entonces, claro, no debe tener ningún interés en los conflictos que se someten a su conocimiento. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que estamos hablando de una función totalmente distinta y con la cual debemos manejarnos con mucho cuidado, ¿no? El señor en mención, el señor Muñoz, en cambio dijo que el presidente lo que ha intentado es meterle la mano a la justicia, es una arrogación de funciones que le podría costar el cargo al presidente y que como ciudadano en cambio le pide que renuncie, porque no maneja bien el tema de seguridad, porque no cumple con las ofertas de campaña. O sea, creo que terminaron las dos funciones metidas en un lodazal político. Mire, es claro, la respuesta, yo voy a coincidir en una sola cosa con el señor Muñoz, con el vocal Muñoz, y es el hecho de que él no lo representa. Claro, ya, diríamos que la respuesta en cambio es ya desproporcionada. Muy desproporcionada, muy política. Mira, con decirle, el artículo 179 de la Constitución, 255 del Código Orgánico de la Función Judicial hablan de la independencia de la función judicial. Yo no represento al Ejecutivo, si bien soy un delegado, si bien he sido remitido en la terna que remitió el Ejecutivo, no lo represento a usted porque son funciones totalmente distintas. Pero claro, ya pedirle la renuncia, aunque déjeme decirle una cosa, arrogarse funciones es ejercer una competencia que no la tienes. En este caso, el presidente de la República ha ejercido una competencia que no tiene. No puede pedirle la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, eso sí es arrogarse funciones. Claro, me parece que el vocal Muñoz ya confunde la respuesta institucional que se debió haber dado con una respuesta que le da a cualquier ciudadano a pie, ¿no? Entonces... Es que además no puede desdoblarse, en este caso, y no puede llevar, porque claro, yo lo entrevisté ayer al doctor Muñoz, entonces le digo, ok, si usted no está de acuerdo cómo el presidente maneja la seguridad, sus ofertas de campaña, ¿por qué no le pidió la renuncia antes del viernes? Pues que el presidente le pida a usted la renuncia. Claro. Bueno, exacto. Mire, el tema de este tema del pedido de renuncia al vocal es un tema bastante cuestionable, no solo por lo que ya ha venido pasando, ¿no? Tenemos el antecedente también del presidente de la Corte Nacional de Justicia, tenemos el antecedente de un presidente del Consejo de la Judicatura encargado y que se encuentra en su puesto, ¿por qué? Por la concesión irregular de una garantía. Entonces, un presidente del Consejo de Participación Ciudadana que también se encuentra en el cargo por la concesión irregular de una garantía. Entonces, usted se da cuenta, el tema institucional está muy venido a menos y el presidente Lasso le pone una cerecita más al pastel, ¿no? Es un relajo institucional. Ahora, Aldrin, respecto a esto que piensa el Ejecutivo sobre el vocal Javier Muñoz Intriago, el Ejecutivo ha cuestionado que este funcionario primero que no ha sido escogido en su gobierno, pero que además ha actuado de una manera alejada de todo principio ético. Ahora, si es que pedir la renuncia porque consideran que ha actuado de manera que no es ética o alejada de un principio ético, no es la fórmula, ¿hay alguna otra fórmula para que, bueno, si es que consideran que no es un vocal adecuado para que pueda ser destituido? ¿Hay algún mecanismo legal? Mire, cuando el presidente Lasso habla de que el vocal no tiene esa probidad, ya está hablando de que no sigue estos principios éticos, uno ya cuando lee esto puede decir, bueno, hay algo medio raro por ahí, ¿no? Algo que podría rayar en lo ilegal, en la comisión de alguna contravención, de alguna infracción. Entonces, claro, ¿cuál es el mecanismo legal? Mire, los vocales del Consejo de la Judicatura son sujetos pasivos de juicio político.
¿ya? Entonces, claro, si tú consideras que el vocal ha incumplido sus funciones, no ha respetado el marco de sus competencias, pues el procedimiento es el juicio político a través de la Asamblea Nacional. O por otro lado, si tú conoces, porque además es obligación de todos los funcionarios públicos, si tú conoces de la eventual comisión de un delito, pues tienes que poner las denuncias en la Fiscalía General del Estado, apersonarte del tema, no lanzar cartas así de modo muy general que uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Entonces, claro, tú puedes decir, claro, puede ser que sí, por ahí hay algún delito, pero luego dices, no, pero parece que por aquí más bien es una contraposición de intereses políticos, ¿no? Exactamente, le cayó mal, entonces uno se queda en el limbo y eso hace mal a la ciudadanía. Son las 8:31, estamos conversando con el doctor Aldrin Gómez, es abogado constitucionalista, pero doctor, aquí ya todo se dañó. O sea, este tema está en un campo político y el país realmente se ha convertido en un circo. Porque si hablamos de la seguridad, entonces el uno se viste de Robocop, la alcaldesa de Guayaquil va vestida de Top Gun, trae camionetas a Quito para mostrar que, no sé, dijo que solo le costó la gasolina. En fin, esto ya no tiene nada de legal, de jurídico. Estamos viviendo momentos absolutamente políticos, de una bronca política en todo lado. Y el caos en la función judicial aparentemente no está exento de esto. Mire, ¿por qué yo le digo que este tema de la función judicial es un tema bastante problemático? ¿Cuál es el organismo que va a juzgar o que puede solucionar los problemas? La función judicial. Entonces, claro, ¿por qué es tan controversial meterle la mano a la justicia? ¿Y por qué por lo general las autoridades lo hacen? Porque a través de la función judicial primero me protejo y luego también persigo a mis enemigos. Entonces, claro, mire, este tema, estos oficios son muy propios de los peores momentos del correísmo. Recordará cuando el exsecretario jurídico del correísmo pues remitió un oficio a todos los jueces indicando que so pena de destitución estaba prohibido conceder acciones de protección en contra del Estado, ¿no? Entonces, vemos nosotros cuál es la diferencia entre eso y lo de acá. Entonces ya, ¿por qué? Porque le hablo del antecedente del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es el interés de meterle la mano a la justicia? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y la ciudadanía se queda con esa desazón, con ese sinsabor de, habíamos hablado de un presidente del encuentro, habíamos hablado de un presidente que iba a respetar las funciones y de repente, mire, yo no sé si el presidente o no está siendo asesorado o no está escuchando a sus asesores, que las dos cosas son malísimas. Es que lo que hay ahorita es un encuentro pugilístico. Exactamente. O sea, mire, uno no tiene confianza en nada. Podríamos hablar de que un poco de confianza se tiene en la Corte Constitucional, con sus decisiones controversiales y todo lo que usted quiere, pero eso le digo. Que hace poquito tiempo además fue arrastrada también al campo de la política, que le tocó salir al presidente de la Corte Constitucional a aclarar ciertas cosas. Mire, el tema del cambio de la Corte Constitucional es un tema que, como le dijimos desde algún tiempo ya, esta concesión irregulares de las garantías por las cuales salió Glass, por la cual salió este cabecilla de los choneros, bueno, en parte se debieron a una jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la actual Corte Constitucional. Entonces, claro, ¿qué es lo que se decía? Mire, o sea, si ustedes son tan magnánimos como se dicen, si no cometen tantos errores como las otras funciones, entonces primero dense de baja el precedente que dice que ustedes no prevarican, los jueces constitucionales no prevarican. Ese es un precedente cierto, de la anterior Corte Constitucional, pero que ha sido ratificado por la actual Corte. Entonces, ¿por qué endiosarse y no permitir que otras funciones del Estado, la función judicial me refiero, pueda verificar en derecho tus decisiones y que no falles en contra de norma expresa? Luego, claro, el problema de la función judicial no solo se queda ahí, se quedan también en estos jueces que conceden irregularmente las garantías, no se los sanciona, en estos abogados de igual manera que abusan del derecho. Por ejemplo, este señor que presentó la denuncia en contra del presidente de la Corte Nacional de Justicia, hasta ahora no hemos visto una sanción porque presenta la denuncia, desiste del desistimiento. Sí. Entonces es un abuso. Otro show. Vamos viendo, ¿dónde se agrava la crisis judicial? ¿O dónde este problema judicial se convierte en una crisis? Porque estamos viviendo una crisis. Cuando descubrimos el abuso de los recursos de protección, habeas corpus, etcétera, cuando sale Glass libre, cuando se le da alias JR, el chonero, este recurso, cuando no presenta la terna, el presidente de la Corte Nacional de Justicia para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura, hay desquite ahí. ¿Dónde? Porque
hay una serie de cosas desde hace 3 meses que, imagínense, estamos sin presidente de la Corte Nacional de Justicia, está suspendido. Claro, mire, mucha gente... No tenemos un titular del Consejo de la Judicatura, está transitorio. Es encargado. Exactamente. Mire, claro, ¿cuál es el problema? El problema radica, claro, en esta concesión irregular que lo puso a Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que es encargado, pero claro, ¿qué es lo que mandaba y qué es lo que dijo la además, misma Corte Constitucional? doctor, parece mal disimulado, ¿no? Porque parecería que es desquite, parecería que, porque coincide todo. Cuando al presidente de la Corte Nacional le da ganas de mandar la terna al Consejo de Participación Ciudadana, pocos días después, suspendido Con esta denuncia bastante controversial, ¿no? Bastante cuestionada. A ver, la misma Corte Constitucional ha señalado, primero que para el tema, ¿por qué se le suspende al presidente de la Corte Nacional de Justicia? Porque claro, dicen que ha habido una manifiesta negligencia en este pedido de extradición en el proceso de Rafael Correa. Pero la Corte Constitucional ha sido bastante clara en decir, primero, para iniciar el sumario administrativo tú necesitas esta declaratoria judicial de manifiesta negligencia, y eso solo lo hace un juez superior a través del conocimiento de un recurso. Aquí no ha habido ningún recurso, aquí se ha solicitado como si fuera un certificado médico, que ni siquiera los certificados médicos se dan así con tanta ligereza. Ya, se ha pedido como si fuera cualquier certificado a la Corte Nacional de Justicia que califique la manifiesta negligencia. Entonces, primero, quien hace esta denuncia no es parte del proceso. La Corte ha dicho que tiene que ser parte del proceso, que tiene que ser la parte que así ha resultado agraviada de la actuación irregular, si se podría decir, del juez. Entonces, claro, primero, esta denuncia la presenta una persona que nada tiene que ver en el proceso de extradición. Se inicia el sumario administrativo sin esta declaratoria previa de manifiesta negligencia, se lo suspende al presidente, claro, tal cual parece desquite, como dice Milton. ¿Por qué? Porque claro, cuando el presidente emite o remite esta terna, resulta que al presidente encargado que se encuentra ahí por una garantía irregularmente concedida ya no le gusta, ¿no? Claro. Y todo esto con la venia del Ejecutivo. Todo, absolutamente todo. ¿El Ejecutivo puede hacer algo frente a esto o tiene que decir respeto a las funciones y a la independencia de funciones? Mire, y no puedo meterme aunque todo es un desmadre? Mire, es eso, no me meto cuando me conviene y me meto cuando me conviene y no me meto cuando no me conviene. Entonces, claro, ¿cuál era el discurso que debería venir por parte del Ejecutivo? Miren, hay un presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Corte es bastante clara, nosotros lo vamos a decir. ¿Qué es lo que dijo el Ejecutivo en varios medios de comunicación? Se me va el nombre del consejero. Bueno, no es que la Corte Nacional se ha quedado sin cabeza, ahí está el suplente y la Corte Nacional de Justicia tiene presidente y está su suplente ahí. No ha dicho absolutamente nada más. Y acto seguido viene el tema del vocal Murillo. Entonces yo creo que todo radica en esta voluntad política de no respetar las normas. O sea, nosotros creemos que todo el problema, toda la solución está en las leyes, pero ni siquiera respetamos las pocas leyes o muchas leyes en realidad que tenemos. No vamos a ningún lado. ¿Y cómo cambiamos todo esto? Mire, yo considero que usted se fija, uno exige que se respete la normativa cuando a uno el Estado se le pasa por encima, el Estado o las personas se le pasan por encima, ¿no? Solo ahí nosotros pedimos y rogamos por el respeto a la independencia, por el respeto al marco jurídico. Pero cuando tú estás en el poder, claro, cuando tú estás en el poder ya no te gusta mucho el tema de independencia y ya no te gusta mucho el tema de respetemos a los demás. ¿Por qué? Porque ya estás en el poder, ¿no? Y mire, yo recuerdo en algunas clases de Derecho Constitucional, el profesor Oyarte nos decía cuando éramos muy niños, el poder es como el chocolate, ¿no? Entonces, cuando uno prueba el chocolate, te gusta el chocolate y no te va a dejar de gustar nunca más del chocolate. Así es el poder. Claro, es que el problema es que estas pugnas de poderes, este tema en la justicia, se traduce en que la delincuencia está en la calle y, como decía ayer el comandante de Policía de Esmeraldas, del coronel Buitrón, metemos a 130 delincuentes a la cárcel, al día siguiente, como en puerta giratoria, son liberados por los jueces. Y entonces esos mismos se enfrentan con los policías y los terminan matando. Y después terminamos diciendo, es que la policía no está preparada, es que el gobierno no hace nada por la seguridad. ¿Y los jueces? ¿Y los fiscales?
Mire, yo siempre lo he dicho y muchos de los jueces hemos visto que siempre han recurrido a este tema de, mire, me están amenazando, están ejerciendo presión sobre mí, porque son bandas criminales que, neguemos, usan ese tipo de medidas. Pero cuando uno se mete a ser juez, cuando uno se mete, no son todos, ¿no? Hay honrosas excepciones, pero cuando uno se mete a ser juez, sabe que va a tener que juzgar o resolver este tipo de situaciones. Sí debe tener también esa voluntad política y esa valentía de tomar las decisiones. Si no, no lo hagas, no te metas a hacer eso. O sea, a mí no me parece que es una justificación el hecho de la presión que existe por medio de las bandas criminales. No justifica que tú, a la vuelta de la esquina, dejes libre a esta gente que hace tanto daño, ¿no? O sea, ahora ya ni siquiera se guardan las formas, ahora ni siquiera te roban. O sea, es el ataque, o sea, es el ataque a la persona y todo esto, como le digo, todo esto es porque el sistema está corrompido. O sea, el sistema, nadie tiene la voluntad de respetar, de hacer algo por esto, se entrampan en los intereses políticos y de ahí no vamos, no seguimos. Me parece que hoy se discute esta ley del uso progresivo de la fuerza. Bueno, esperemos que que esta normativa se apruebe y con esta normativa sí también la policía empiece a ejercer sus funciones, ¿no? Dentro del marco, cubiertos por el orden jurídico, porque también es muy cierto. Mire, yo no le quito la responsabilidad a la policía de que existen jueces que en vez de irse en contra del criminal, se van en contra del policía. No, o sea, eso ha sucedido, eso pasa. Pero también existen policías que saben cuál es el procedimiento, que deben conocer cómo actuar en un determinado momento y no lo hacen. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tacharlas. Tampoco debemos endiosar a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, porque no es así. Hay gente que también es muy negligente dentro de esas fuerzas, dentro de las filas policiales, y los mandos deben separar a esas personas. Entonces, todo es un conjunto.